Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Regresamos con Agárrate. Quiero hacerte la recomendación que siempre doy cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo a nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo fijo que necesitas para tener la certificación laboral. En pantalla tienes un número telefónico para que les escribas por WhatsApp a nuestros amigos de UCIA Legal y ellos te van a dar tu primera cita que es totalmente gratis. Regresamos con Agárrate y en este segundo segmento vamos a conversar con un ex preso político militar, el teniente Eduardo Figueroa. Ya él, gracias a Dios, está en libertad después de que vivió 3 años y medio en una cárcel venezolana. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un placer nuevamente estar acá contigo. Eduardo, bueno, anoche estuvimos conversando con Molly de la Sota, hermana del capitán de navío Luis de la Sota, y ella hizo un recuento de la cantidad de arbitrariedades, violaciones a los derechos humanos, ilegalidades que se están cometiendo con los presos políticos militares. Y pues acabo de hacer un segmento en el que hablé del descaro que hay porque mientras la Corte Penal Internacional está haciendo una investigación de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pues quienes han cometido estos crímenes, quienes han participado de forma expresa de esto, los que han sido los esbirros, descaradamente pretenden ocupar los cargos que se supone son para defender precisamente los derechos humanos. En este caso hablé de Marjorie Calderón, que ha sido pues una de las protagonistas de la destrucción del Poder Judicial en Venezuela, que quiere ser fiscal general de la República. Y mientras tanto, los políticos en Venezuela no hacen absolutamente nada. La gente, el ciudadano común, se olvida de nuestros presos políticos y yo valoro muchísimo que tú, que ya estás en libertad, que estás disfrutando de tu libertad ya hace algunos años, no los olvides, no olvidas a tus compañeros. Y quiero que, pues incluso con lo que vamos a conversar, te dirijas al ciudadano venezolano que nos está escuchando, porque qué importante es que este tema se mantenga a la vista y sobre todo que a quienes les toque en este momento tomar decisiones con respecto a la cadena de mando en Venezuela y que estas decisiones tengan que ver con la justicia internacional, tomen en cuenta lo que está pasando allá con los presos políticos. Sí, bueno, Patricia, nuevamente gracias por invitarme. Para mí es sumamente importante el tema de expresarme y ser la voz de muchos familiares de los presos políticos y de los presos políticos en cuestión, con los cuales por distintos medios nosotros mantenemos contacto. El tema ahora más que nunca es un tema crítico, es un tema de violación de derechos humanos, de violación de procesos legales, que siempre lo ha habido, pero que se mantiene. Hace poco yo hacía un video y decía, estamos en un entretiempo con el régimen, por diferentes cosas, sea porque la gente se cansó del drama político, de los actores de un lado y otro, y bueno, decía, bueno, me dedico a vivir,
o me dedico a sobrevivir. Sin embargo, hay un tema, mientras estamos jugando a esta amnesia pues, temporal o esta amnesia condicional, todavía se están violando derechos humanos, hay personas presas, hay personas desaparecidas, están los cadáveres todavía frescos de las personas que han asesinado por disentir. Y yo me pregunto, hace poco llamaba a la reflexión y a lo mejor fue un poco necio para algunos, pero yo decía, mira, hay más de los 7 millones de venezolanos que han salido de Venezuela, obviamente, hay más o menos 4 millones que son solicitantes de refugio o ya obtuvieron la figura del refugio. ¿Bajo qué se soportan esos refugios? Bajo los torturados, bajo los perseguidos, bajo la violación de derechos humanos. Entonces, yo lo que digo es, bueno, la importancia de ser consecuente. Muchísimas personas que han obtenido refugio y que gracias a esos refugios sus hijos están naciendo en países libres, no recuerdan ni siquiera por redes sociales a los presos políticos, no son consecuentes. Sabemos, y es verdad, muchísimos de los casos son sencillamente, bueno, adornados y eso se entiende y se respeta. Pero entonces hay que ser consecuentes, porque en algún momento esos niños que están naciendo en Europa, que están naciendo en Estados Unidos o en algún país con medianas libertades en Latinoamérica, les dirán al papá, papá, ¿cómo llegamos aquí nosotros? Y el papá le dirá, no, bueno, por refugio. Ajá, papá, pero ¿y cómo tú sustentaste esto? Bueno, por los presos. ¿Ok? ¿Cómo tú los ayudaste? ¿Cómo tú recuerdas a esa gente que me brindó a mí la oportunidad de nacer en un país donde tengo libertades en las cuales en Venezuela no existen? Entonces, es un tema complejo. Y ahora tú que estás colocando las imágenes de esta nueva, bueno, este nuevo no, este es un personaje reciclado, hablando de independencia de poderes o de impermeabilidad de los poderes. Esto es un chiste en una Venezuela donde todos los poderes todavía le rinden culto religioso y necrofílico a la figura de Chávez, donde todos los poderes están supeditados al poder del régimen y donde todos los procesos judiciales en Venezuela son a dedo, sencillamente a dedo. En Venezuela, sobre todo las personas que están inmersas en crímenes políticos o en delitos políticos o en interpretaciones de delitos políticos, pues están ahí por puntadas emocionales de los dictadores. Y los que logran salir lo hacen por descuido de los dictadores que en su momento, como ha pasado, se dan cuenta que alguna causa por temas políticos ha salido en libertad y dicen, ah, pero ¿qué pasó acá? Vuelve a meterlos presos. Los pocos presos políticos que han salido en Venezuela y se mantienen en el país, lo hacen porque no tenían las condiciones mínimas para salir del país y están en Venezuela en unas condiciones, bueno, de un secreto total o sencillamente mudos, sin poder ni siquiera voltear. Porque esto que yo estoy haciendo lo hiciese en Venezuela y ya me estuvieron tocando la puerta de la casa para desaparecerme, para matarme, para meterme preso. Y hay que tener conciencia de eso. Venezuela sigue siendo un estado forajido y un estado sin ningún tipo de derecho. Y eso hay que recordárselo al venezolano que está ahí luchando, sobreviviendo, y que yo entiendo que pues, está cansado también de tantas peripecias y tantas payasadas que ha hecho tanto la oposición como los dictadores, y está buscando sobrevivir, pero hay que recordarlo, esto es un entretiempo. En cualquier momento, Patricia, el éxodo venezolano, que no ha parado, se va a disparar de nuevo. ¿Y sobre qué se va a sustentar? ¿Sobre qué se van a sustentar esos nuevos millones de venezolanos que van a salir? Van a tener que sustentar sus casos en los presos que están allí, que están ahora en cárceles comunes, que siguen siendo torturados, que no tienen un proceso legal, pero es que con los mínimos requerimientos, pues obviamente penales o judiciales, no hay un acompañamiento. Aquí hay muchas cosas, son muchas aristas. También está el tema del foro penal. Es que hay muchas cosas que tocar, pero lo importante es recordarlo y llamar a la conciencia, no nada más, sí, al ciudadano, sí, a las personas que se fueron, hay que apoyar a los presos políticos, a las personas que metieron el pecho o que se atrevieron a levantar un poco más la voz, un poco más allá de la protesta, o sencillamente una crítica incisiva, una crítica cáustica que le causó incomodidad al gobierno. Sí, hay que hacerlo, hay que apoyarlo, pero también hay que pues, llamar a la conciencia de los organismos internacionales que tanto han apoyado estas causas, pero no le hacen seguimiento de los fondos. ¿Dónde están los fondos? Ahora vemos que Leopoldo López tiene intenciones de algo así, que es algo de verdad increíble.
reproyectar el liderazgo de los Estados Unidos. Dios mío, alguna institución, bueno, yo como venezolano en el exilio, yo pido una evaluación psicológica para Leopoldo López, porque es que no es normal, no puede ser normal el grado de disociación que tiene y el narcisismo crónico que mantiene, no solo él, sino muchos actores, diciendo, yo, a pesar de que la gente me repudia, bueno, sigo la línea de lo que es el comunismo. La gente es tan estúpida, el pueblo es tan idiota que ellos no saben lo que quieren. Entonces yo decido por ellos. Y yo administro lo que sea que venga en nombre de ellos, porque ellos son unos idiotas y no saben qué es lo que quieren. Eso alguien lo tiene que detener. Eso que estás diciendo es correcto y deberíamos organizarlos los que estamos afuera, igual que él, Leopoldo López está afuera, Leopoldo López y su comidilla está afuera para hacer que este rechazo sea institucional, tú sabes, y que sea reconocido en la comunidad internacional, porque ellos saben que son rechazados, pero necesitan hacer esta, como lo expliqué yo ayer, ¿no? Estas supuestas plataformas para que la comunidad internacional les siga dando dinero y ellos seguir viviendo de eso, seguir viviendo de la nada, de no hacer nada, pero hacer el show de que están haciendo, de que están planificando, etcétera, etcétera. Y de eso viven y de eso van a vivir eternamente, ellos y sus hijos. Claro, y es que además de eso también con el poder, porque definitivamente tienen un poder, bueno, no es tanto que yo no hago nada, es que no voy a permitir que nadie haga nada, porque cuando veo que alguien, pues, levanta una voz o me hace sombra, o ni siquiera me hace sombra, o es que está intentando señalarme, yo, pues, en los mismos ejercicios del régimen, los mismos ejercicios del régimen. Y retomando el tema de los presos políticos, Patricia, actualmente hay, y tú lo sabes muy bien porque además te doy las gracias en nombre de muchísimas personas, que eres la única periodista que se mantiene siempre recordando de una u otra manera a los presos políticos, de que existen, de que en Venezuela todavía existe una represión total y brutal, que ahora estamos como en una línea de silencio. ¿Pero por qué esta línea de silencio? Porque el régimen también, hay un tema irreal también con los presos políticos, porque cuando alguien cae en estas redes, en estos laberintos penales, los mismos fiscales y jueces que hablan de independencia, por el amor de Dios, les dicen, no se les ocurra hacer señalamiento ni entrar en lista de presos políticos porque ahí le irá peor. Y entonces, claro, hay muchos presos políticos donde yo siempre decía en la cárcel, no estamos tan mal como que no podamos estar peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que pasó con la sociedad venezolana. Nos fracturaron las piernas a martillazos y ahora el régimen nos lanza unas muletas de paleta y yo le tengo que dar las gracias. Es lo que pasa con los presos. Hay personas que se han mantenido y se mantienen, bueno, ante todos los escenarios firmes, pero hay personas que no y se entiende por qué. Si yo duro 90 días, Patricia, vendado, amarrado, defecando en el mismo lugar donde duermo y me sacan a otro lugar, a una mazmorra menos brutal que esta, yo voy a dar las gracias. Y yo voy a decir, mamá, esposa, amigos, no digan nada, porque después de dormir 90 días al lado de mis excrementos, ahora estoy en otro lugar donde por lo menos tomo agua. No digan nada. Eso está pasando ahí. Eso es una violencia intrínseca increíble. Es algo que, ¿cómo tú recuperas cognitivamente todo lo que te han quitado y todo lo que te van quitando? Y como sociedad nos pasó lo mismo. Pero eso está allí. Y este entretiempo ficticio va a terminar. Eduardo, sabes que yo siempre recuerdo algo que Ángela Sago me dijo de la dictadura anterior a esta, que fue la de Pérez Jiménez, con respecto a los presos políticos. Ella siempre me explicaba que la diferencia era que los partidos políticos tenían como una de las misiones para su militancia ocuparse de los presos políticos. Entonces, las tareas más importantes estaban relacionadas con atender al preso político. Es decir, el militante tal tenía que visitar a tal preso tal fecha. Lo tenían como tarea asignada y ocuparse de sus medicinas, ocuparse o
si no era directamente con el preso, era con la familia del preso, ocuparse de llevarle dinero a la familia, ocuparse de la mamá del preso, etc. En este caso, los partidos no se ocupan, la sociedad no se ha organizado para abrazar de alguna manera, proteger de alguna manera a las familias. Y yo ayer decía que esto le puede pasar a todo el mundo. Eduardo, en tu caso, que seguramente la mayoría de quienes nos están viendo no se acuerdan de qué fue lo que te pasó. Yo directamente quedé muy afectada con lo que te pasó a ti, porque esto ocurrió en Panamá y no nos hubiéramos imaginado jamás, Eduardo, que estando tú en Panamá, en un gobierno que supuestamente era amigo de los perseguidos políticos de Venezuela, que era el gobierno de Juan Carlos Varela, te iban a capturar en Panamá, la policía de Panamá, y te iban a entregar al régimen venezolano, como ocurrió, para que sepan los que nos están viendo. Eso le pasó a Eduardo Figueroa, que están viendo ustedes en pantalla. No se pudo hacer nada. Y de estar en Panamá buscando refugio con su esposa, Eduardo pasó a ser montado en un avión y entregado al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, Patricia, tú. ¿ah? No, continúa, por favor. Y eso te pasó a ti, Eduardo, y así en Venezuela, a cualquiera, decía yo ayer, lo comentaba también, a cualquiera que ofenda al que le corta el pelo a Diosdado, y vaya el que le corta el pelo a Diosdado y le diga, no, que aquel me ofendió, va preso. Como ha pasado con el que publica en Twitter, que no le gusta a Diosdado, etc. Esto le puede pasar a cualquiera. Y si no nos organizamos como sociedad para proteger al preso político, para denunciar lo que pasa, pues esto va a seguir pasando y va a seguir impune. Va a seguir impune. Claro, mira, tú hablas del tema de los partidos políticos, porque es un tema importantísimo. Las personas que pertenecen a partidos políticos, principalmente a Voluntad Popular, el tema de ser preso es un negocio, y un negocio súper lucrativo. Y ahí tenemos a Gilbert Caro, entra, sale. Ah, no, pero ahora está aquí en Miami. Y entonces ayer publicó unas fotos, yo tenía que comentar eso, yo no lo iba a comentar, pero tú lo acabas de mencionar. Yo publicó una foto que él está aquí limpiando alcantarillas. Entonces las fotos son perfectamente limpios, con gomina puesta y todo, unos guantes, y él que está limpiando alcantarillas, y que está limpiando una poceta, y está la poceta ahí, y él así, posando frente a la poceta. ¡Mentiroso! Patricia, hay ONG que se encargan de cada uno de ellos de recolectar dinero, y en diciembre, recuerdo yo, que había, porque se filtraba la información, que entre ellos decían, mi ONG, mientras en mi presidio recogió $30,000, la mía recogió 60,000. Porque es un negocio increíble, porque también para el partido justificar algunas cosas, ellos tienen que decir, tengo tantos presos. Pero el preso político, que no es de un partido como Voluntad Popular, por decir un ejemplo, no tiene el botón de pánico que ellos tienen, que después de 2 o 3 meses, que además están en celdas VIP, ellos presionan un botón de pánico. Me sofoqué. Ah, bueno, una negociación y me voy. No, tenemos presos que tienen ya 9 años, 8 años, sin ningún tipo de fórmula de juicio, violando y saltando cualquier tipo de leyes. Y están allí sin respetar absolutamente nada. Es una cosa increíble. Mira, así como Molly, que siempre también ha sido una persona súper consecuente, pues habemos algunos, deberían ser muchísimos que estamos pendientes de ver. Mira, le hace falta una medicina a la hija de algún preso político, le hace falta pues algún apoyo. Es difícil, Patricia. A veces conseguimos pues $5 y no estoy exagerando. Bueno, este mes conseguimos 5. Ah, bueno, el otro mes conseguimos 20. Pero estamos luchando porque también el régimen manda un mensaje y esto lo acompaña y lo adereza a la oposición. Un mensaje brutal. Si a ti se te ocurre levantar la voz en contra de mí, yo te voy a minimizar, te voy a destruir y no va a haber nadie que vele por ti. Entonces, en el caso de los militares, que las personas viven diciendo que los militares, más del 60% de los presos políticos actuales son militares que intentaron hacer algo, están allí olvidados de absolutamente todo el mundo y se mantienen ahí firmes y dignos, intentando salir adelante, pero es totalmente difícil, es muy difícil la situación que están viviendo actualmente. Se necesita un acompañamiento, se necesita un apoyo, se necesitan
realmente veedores y personas que le hagan seguimiento a fondos que son dirigidos a apoyar a los presos políticos, pero desaparecen porque se pierden en las fauces de los partidos de oposición o de la mal llamada oposición. Así es. Bueno, Eduardo, seguimos en contacto y yo voy a seguir indefinidamente recordándolos y teniéndolos presentes siempre a los presos políticos, sobre todo a los militares, porque son los que estratégicamente no mencionan. Eso es estratégico. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Seguimos en contacto. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con Agárrate.